distintas, las públicas, las privadas. En algunos países no existen las privadas, en otros existen con mucho control, en otros son totalmente libres, y todo eso hay que entenderlo antes de poder juzgar una cualificación y un posible aliado, ¿no? Si son todos los títulos emitidos por una institución llamada reconocida, válidos y oficiales en un sistema extranjero, ustedes van a poder ver en los propios portales en IGNARIC, y si alguien tiene la oportunidad del curso, el que hay, es un poco parecido a veces a México, hay instituciones que son reconocidas, pero que emiten grados que no son reconocidos. O hay instituciones que no son reconocidas, pero que por algún convenio pueden emitir un título reconocido, ¿no? Y en fin, hay distintos modelos en estos casos, inclusive en la fundación propia de las universidades. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el modelo inglés, el tema de cómo el propio Congreso, bueno, el Parlamento a través del Privy Council, que se llama, es el que juzga quién puede tener el carácter de universidad, sea pública o sea privada. Y a raíz de eso, bueno, pues ya tienen toda la libertad. El Privy Council básicamente lo que dice es: te voy a hacer libre, digamos, en la esfera académica, y te puedes llamar universidad. Entonces, es un modelo muy interesante. En fin, si las instituciones no reconocidas tienen la posibilidad de emitir títulos oficiales, ya lo he comentado, y si hay distintos grados o niveles de reconocimiento expedido por una institución, pues también pasa. Hay instituciones, bueno, lo conocemos, el caso de las universidades españolas, que emiten los títulos reales y los títulos propios. Los títulos reales, que tienen, por supuesto, un valor internacional, y los propios, que es muy cuestionado. De hecho, es casi una hora de hablar de los títulos propios españoles, pero la regla general es que se les cuestiona mucho, ¿no? Bien, hay un capítulo sobre instituciones de educación superior. Aquí es donde se describe todos los sistemas unitarios y binarios. Aquí, en el caso de los modelos binarios, que distinguen la naturaleza de las instituciones, unas, digamos, para aspectos más de ciencia, otros para aspectos más técnicos. Alemania, los Países Bajos y Francia son los que tienen estas características de modelos binarios. Aquí este ejemplo de instituciones no reconocidas que pueden emitir títulos oficiales, Francia y Reino Unido los podemos encontrar. Y en el Reino Unido, algo que me gusta es que hay dentro de este control que tiene el Privy Council para crear universidades, hay una absoluta libertad para generar instituciones que no se llamen universidades. Instituciones de educación superior pueden tener el nombre, pero no universidad, y eso es muy relevante en ese modelo. El caso de los títulos propios ocurre también en Brasil. También hay un modelo parecido. Entonces, también, si reciben un título de Brasil, hay que analizar si es propio o no propio. Bien, fíjense que dentro del curso nos pusieron a trabajar a detalle el análisis de diplomas, ¿no? Entonces, parte de las tareas, nos mandaban diplomas de distintos países, les borraban el nombre, y teníamos que averiguar si era bueno, si no era bueno, y todo lo que tenía que ver, ¿no? Y de hecho, pues ahí nos mandaron algunos de Belfort, de la Escuela Superior Robert de Sorbonne, de la Free Universitat and Private Herisau. Suenan muy bien los nombres de las universidades, pero las tres son universidades falsas, ¿no? Entonces, al final, en fin, pero es un estudio muy, muy completo el que se tiene que hacer. Bueno, el tema de las instituciones transnacionales: hay 4 grupos que están surgiendo: el Campus Branch, la franquicia, la institución internacional y las universidades corporativas. Es, digamos, el mundo de internacionalización de la educación superior que está caminando. El Campus Branch, pues bueno, básicamente una sola institución abre un campus en otro país, que es lo que está pasando mucho, sobre todo en Saudi Arabia, Qatar, en fin, donde universidades, sobre todo británicas, están abriendo un campus. Es su universidad y simplemente abren un campus. El tema de la franquicia, ¿no? Sabemos que está este tema. Mi opinión es que, vamos, no estoy ni a favor ni en contra. Mientras se dé esto con calidad, no tendría que haber ningún cuestionamiento, pero hay muchos que cuestionan este modelo de comercialización. La verdad, yo no lo hago. Yo creo que mientras funcione en calidad y transparencia no habrá problema. El tema de instituciones internacionales están, pues, surgiendo. La UNESCO tiene ya su universidad, y por supuesto vale la pena a veces tratar de buscar los desarrollos que está avanzando. Y las grandes corporativas, obviamente, las empresas tienen sus universidades para capacitar a gente no nada más en un país, sino en todo el mundo. Hubo otro capítulo de estructura de los títulos y marcos de cualificaciones. Aquí es donde les menciono cómo vienen las denominaciones de distintos grados. Algo que nos recomendaron a todas las agencias de reconocimiento es: por favor, no traduzcan, o usen en su caso los 2 idiomas. Esto es, tratándose de cualificación, si uno comete el error de decir máster, es una maestría, bueno, ya uno está ahí mal, digamos, desde esa concepción. Hay que analizar, obviamente, esto, y ser muy cuidadoso. De hecho, en los diplomas suplemento, siempre agregar la cualificación o el grado, digamos, en el nombre del idioma de origen, ¿no? Para que se den una idea, el laurea magistrale, digamos, en Italia,
pues sí, es equivalente a una maestría, pero si hubiéramos hecho la traducción, pues no necesariamente lo significaría. Por ejemplo, en Francia, la licencia, ¿no? La licence famosa, en fin, en China, en fin, por cierto, hasta nos dieron diplomas en chino y en ruso, que nos tuvimos que aprender al menos el alfabeto para tratar de saber las fechas de emisión y otro tipo de cosas. En fin, bien, en Rusia, por ejemplo, el diploma magistra, pues una maestría, en fin, aquí hay algunos de los títulos, por ejemplo, este es un título de la Universidad Complutense de Madrid y uno de entrada podría decir, bueno, es la Complutense de Madrid, yo por cierto siempre quise estudiar ahí, nunca pude, pero uno puede pensar, bueno, es una muy buena universidad, por supuesto que vale. Lamentablemente este es un título propio y bueno, hay la mitad de los países europeos lo reconocen, la otra mitad no. En México, bueno, estamos metiéndonos a la profundidad del curso para ver el contenido antes de tomar una decisión. Este es de la Universidad de Clayton, este es otro, es un grado importante, pero la universidad es otra que no existe. En fin, hay que analizar todos los elementos de una cualificación antes de poder determinar si es auténtica o no. Me voy a brincar una serie de láminas, se las quiero dejar por si alguien quiere conocer más de estos temas. Sí, gracias. Realmente la intención, insisto, es pues darles una muestra de estos temas. Me detengo aquí un poquito. Este de las políticas de acceso a la educación superior, ya les había comentado, va variando de país a país. Y aquí, por ejemplo, en Italia, por ejemplo, el acceso está subordinado a la presencia de un título formal, ¿no? Esto es, quieres entrar a la universidad, bachillerato, quieres entrar a la maestría, licenciatura, y si no lo muestras, no entras, ¿no? Un modelo parecido quizás al mexicano, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, en Francia han creado esta posibilidad de ingresar con el número de créditos para admisión a determinados cursos, Francia y otros países. Esto es, puede ser que no tengas la licenciatura y aún así te dejo estudiar la maestría o el doctorado, puede ser que no tengas el bachillerato y aún así te dejo. Aunque en Francia, como en España, por cierto, han creado las llamadas pruebas de acceso, en los cuales personas mayores de 25 años o mayores de 40 años sin bachillerato, bajo requisitos de evaluación muy básicos, se les permite entrar a la universidad. Y realmente es una política de equidad porque muchas personas en sus épocas pues, no pudieron cursar el bachillerato por distintos motivos, económicos o cobertura simplemente, ¿no? Algo que en México no nos hemos cuestionado y es un poco injusto, es, vamos, a lo mejor no va a sonar tan razonable, pero ¿cómo podemos hoy juzgar a las personas que hoy tienen 50, 60, 40 años y no tienen bachillerato? Si la cobertura del bachillerato en México en sus épocas era inferior al 30%, ¿no? Y entonces el Estado tendría que pensar diferente y tendría que decir, bueno, ¿qué oportunidades te voy a dar? Sí, es cierto, tenemos el examen del 286 que permite el acceso a la universidad, pero es un examen todavía basado en un bachillerato muy científico. No es un bachillerato, digamos, que tiene otras vertientes y que menos comprende la naturaleza de cada vida de las personas. Lo que hacen, por ejemplo, en España para las mayores de 45 años en la prueba de acceso es, a ver, necesito que sepas escribir, que sepas leer, que sepas hacer ensayos, demuéstramelo. Necesito, ¿qué carrera vas a estudiar? A ver, voy para químico. Bueno, pues sí, necesitas saber estos fundamentos. Voy para abogado, necesitas saber estas cosas. Y les hacen exámenes orales, inclusive entrevistas, y realmente eso le ha abierto las puertas a los adultos a las universidades. Es una política muy, muy interesante. Pero bien, Francia tiene la propia. Inclusive Francia tiene dos pruebas, una para el bachillerato, digamos, más general y otra para el bachillerato más científico. Y hay otra vía de acceso a la universidad, el reconocimiento de la formación previa se puede utilizar con el fin de permitir el acceso a un curso sin un diploma obtenido formalmente, que es, aquí cito el modelo británico, algo tienen el francés y el español, pero el británico uno puede, y lo he dicho yo muchas ocasiones, tomar cursos de capacitación en McDonald's y en Flybe y juntar una serie de créditos del sector vocacional y si no hay una restricción grave que vaya a afectar su aprendizaje en la universidad, lo dejan pasar, ¿no? No es el caso, digamos, de Japón, de estar en Europa, desde luego, pero lo cito porque Japón, perdón, tiene la política de la admisión de un año, la admisión condicional. Entonces llegas sin bachillerato y te dicen en algunas universidades japonesas, bueno, te pongo a prueba un año. Si en un año me demuestras que puedes, pues sigues, ¿no? Y al final obtienes tu grado aunque no tengas bachillerato. En fin, esto va variando de país a país. Y también hay casos muy estrictos. Hay cualificaciones donde uno puede tener el grado de maestro, pero son maestrías tan especiales que en el plan de estudios dice, bueno, esta maestría no permite acceso al doctorado.
Entonces también suelen ocurrir eso y hay que analizarlo otra vez país por país. Bueno, todo esto viene en el curso. Lo más importante es, por ejemplo, que en este tema del futuro de los títulos y el futuro del reconocimiento de los estudios, las preguntas ya no van a ser ¿qué hiciste para lograr tu título? ¿Cuántas materias cursaste? ¿Cuántos créditos acumulaste? No necesariamente va a estar basado en eso, sino como todos sabemos, la pregunta es ¿qué puedes hacer ahora con tu título? ¿Cómo puedes transformar tu medio laboral y por supuesto tu sociedad? Y eso pues es lo que está transformando todo esto. El tema de marcos de cualificaciones pues básicamente es ordenar, estructurar los modelos educativos de cada país. Hay modelos de cualificaciones regionales, hay modelos sectoriales. Les voy a dar la muestra de uno sectorial. Este lo presentaron en un foro de APEC en Hawái precisamente. Me gusta mucho porque agrupa, digamos, a los tres niveles del tipo superior y los orienta obviamente hacia 5 ejes. Lo llaman la telaraña, digamos, del saber, por llamarlo así, y viene una orientación al pensamiento, al conocimiento aplicado, al conocimiento cívico, al conocimiento, digamos, más general. En fin, lo más interesante es que todo este es un libro bastante extenso que describe las cualificaciones y me gusta muchísimo porque se puede ver aquí cómo está la tendencia en algunos casos más orientada a lo mejor a la formación cívica o al conocimiento aplicado. Y me gusta mucho la parte, por ejemplo, de los ejemplos que aquí citan. El que se ve en medio muestra el caso de una universidad pública donde pues le está preocupando mucho más el tema del conocimiento cívico, la formación de un ciudadano, y si se dan cuenta el de abajo es una universidad privada que está mostrando más preocupación por digamos el tema de la práctica antes de recibir la cualificación. Son modelos interesantes que vale la pena, me parece, estudiar. Del marco europeo de cualificaciones simplemente vale la pena que lo conozcan. Son 8 niveles, el 6, 7 y 8 son los que están equiparados a los 3 ciclos del proceso de Bolonia, el 8 doctorado, 7 más o menos maestría, 6 licenciatura, son los tres ciclos. Voy a avanzar estas láminas que solamente les muestran ejemplos del marco de cualificaciones correlacionado con otros países. El marco que estamos tratando de construir en México es un esfuerzo de muchos años, todavía nos faltan muchos más. El problema es que de verdad es muy difícil construirlo, pero algún día posiblemente los títulos mexicanos tendrían al reverso un modelo similar a este. De hecho, ya lo empecé a usar en algunos certificados que emitimos, donde se muestra con toda transparencia, digamos, el tipo de cualificación que sería, obviamente eso viene arriba en los datos, esta es la gráfica, y sobre todo lo que involucró la formación. Esto es cuántas horas fueron de aprendizaje dirigido, cuántos fueron de estudio independiente. Básicamente la idea es transparentar cada una de las cualificaciones. Y aquí dije, bueno, les voy a poner algunas de las láminas para que se den una idea de todo lo que involucra en general el sistema de créditos y tratar de que el modelo de crédito sea realmente homologado a estándares internacionales. En Europa un curso, un año, debe tener entre 1.500 y 1.800 horas de estudio. Y bueno, si hacemos una comparación a México, realmente es muy difícil encontrar un modelo equiparable. Pero ya empezamos a construir esta posibilidad de un modelo nacional de créditos único que vaya más allá de lo previsto en el 279, que sea más práctico. Únicamente pues les dejo ahí por si alguien quiere empezar a ver cómo se está construyendo este modelo de créditos. El tema de los programas en conjunto, simplemente aquí está muy interesante la primera pregunta que se formula sobre los programas en conjunto. ¿Para qué establecer un programa en conjunto que puede ser, saben, joint degree, double degree, según el caso? Pues bueno, promueven la internacionalización, estimulan la colaboración en la enseñanza, aumentan la transparencia, ofrecen a los estudiantes una alternativa de aprendizaje, aumenta el interés de los estudiantes, bueno, en este caso no europeos, para mejorar las posibilidades también laborales, en fin. Básicamente, aquí está otra vez el resumen de por qué establecer un programa conjunto. ¿Qué se requiere? Bueno, puede haber programas conjuntos de 2 o más instituciones, puede llevar a una doble o a una múltiple titulación. ¿Qué es lo que se requiere para armar un título conjunto, un programa conjunto? Bueno, amplia coordinación, normalmente se generan a veces estructuras de administración de cada uno de los programas conjuntos, condiciones muy específicas, confianza es indispensable. Si no hay confianza entre 2 instituciones que van a hacer un programa conjunto, no va a funcionar. Solamente va a haber éxito en el programa si las 2 partes están comprometidas. No basta que una esté muy emocionada con el convenio y la otra no, tienen que encontrar socios realmente con el mismo nivel de compromiso. Y lo más importante es que el todo se convierte
en algo más importante que sus partes. Es más importante el programa conjunto que cada una de las universidades parte, por decirlo así. Realmente, preguntas que se tendrían que hacer para armar un programa conjunto: ¿qué queremos hacer y por qué? ¿Cuál será nuestro programa conjunto? ¿En qué se va a centrar? ¿Quiénes somos nosotros? Esto es, ¿qué va a significar esa alianza? ¿Qué grupos de estudiantes se van a tomar en cuenta cuando se empieza a construir el programa conjunto? ¿Qué beneficios va a tener la iniciativa conjunta? ¿Cómo los alumnos, las instituciones, los empleadores o la sociedad se van a beneficiar de ese programa conjunto? Una pregunta muy importante: ¿qué hay de nuevo? Esto es, pues es muy fácil decir, bueno, vamos a hacer un programa conjunto en derecho administrativo, por ejemplo, ¿no? Pues sí, pero ¿eso qué está impactando? Entonces, hay que tratar de buscar que estos programas conjuntos realmente avancen el conocimiento y que realmente sean significativos. ¿Y por qué también la idea sea única? Se sugiere mucho que en los programas conjuntos realmente se busque crear programas únicos, programas nuevos, no únicamente firmar por firmar convenios derivados a programas conjuntos. Aquí un mapa, digamos, de los elementos que puede componer un programa conjunto. Les dejo algunas láminas sobre cómo planificar los programas conjuntos, cómo suscribir los acuerdos. De hecho, en el programa inclusive hay muchos modelos de convenios para formar programas conjuntos con otras universidades y vienen todas las cláusulas. Si alguien las requiere, pues también ahí tengo esos modelos para compartir, ¿no? De hecho, hemos pensado algunos hasta publicarlos en nuestro portal porque se vuelven muy útiles. Y miren, hay de todo. Hay programas conjuntos, por ejemplo, este foro que analizamos de 3 instituciones, este de 4, ¿no? Pero para nosotros como áreas de reconocimiento de estudios, lo más complicado, por ejemplo, fue revisar ¿no? Este tiene pues, más de 20 instituciones participantes en el programa conjunto. Y parece que no, pero está teniendo muchísimo éxito este programa. Es un programa conjunto para una maestría europea en Derechos Humanos y Democracia. Y la verdad, son muchísimas las instituciones, hay toda una asociación que forma parte de ello y los alumnos pues tienen la opción de moverse entre todas las universidades, aunque normalmente lo hacen entre 2 o 3 de ellas. Los docentes pues sí son de todas las universidades. Entonces realmente esto funciona con gran impacto, ¿no? Porque un alumno puede tener acceso a maestros de 20 universidades diferentes. Entonces es realmente interesante este modelo. Redes y participación entre instituciones de educación superior es otro capítulo. Y bueno, me voy a ir todavía mucho más rápido. Me parece que en cuestión de tiempo estamos… ok. Bueno, gracias. Okay. El tema de la educación transfronteriza es otro tema muy importante. Cross-border education está en voces de todos los líderes, al menos de estos grupos económicos. Desde luego les decía, APEC, por ejemplo, está muy metido en educación transfronteriza. El impacto casualmente que tiene la educación a través de las fronteras en economía es enorme y por eso los países están preocupados en ello. Algún día lo comenté, Australia, por ejemplo, tiene una estrategia muy clara y más del 30% del Producto Interno Bruto de Queensland, por ejemplo, deriva de educación transfronteriza. Entonces, realmente hay que entender esto en todas sus dimensiones. Australia, por ejemplo, se mete a hacer análisis hasta de los homestay o los alojamientos con las familias, que implica el tema fiscal, el tema turístico, el tema académico y toda la innovación que se va generando con ello. Pero bueno, aquí vienen muchos temas, obviamente, de relevantes. El tema de la comercialización un poquito más orientado a la mercadotecnia, el tema de las marcas, en fin. Aquí hay muchos elementos de esta parte de diseño de planes de estudio, pero se los voy a dejar, quiero avanzar porque hay otro par de foros que les quiero comentar, esos ya son muy breves. De este tema del reconocimiento de las cualificaciones, aquí sí me voy a detener un poquito. Pues insistir, México sigue tomando criterios de reconocimiento de estudios basados en la Convención de 1972, el llamado Coredial, no sé si lo conocen, pero pues se firmó en México. De los convenios de la UNESCO de reconocimiento de estudios, el primer convenio se suscribió en México y por cierto es el único que no se ha reformado. Hubo ya otros convenios, ahorita les enseño cuáles, pero bueno, ese convenio y los principios que derivan de ahí seguían basados en equivalencia, y la equivalencia, no me refiero a la equivalencia de México, sino a la equiparación, por llamarla así, está basada en exactitud, está basada en semejanzas, está basada en similitud de contenidos, de duración de cargas horarias, y obviamente es muy difícil reconocer, ¿no? Si hoy uno quiere reconocer, a lo mejor buscar la revalidación de estudios de uno de nuestros maestros que estudió un doctorado
no sé, les gusta Lancaster, por ejemplo, ¿no? Y quieren venir a México y que se reconozca el doctorado, se vuelve muy complicado, porque si mandan ese plan de estudios a la opinión, pues por ejemplo de una universidad pública, digamos la UNAM, pues la UNAM va a opinar y va a decir no se parece, no es la misma carga, es muy difícil encontrar eso. Imagínense a nivel de licenciaturas, ¿no? Cuando empiezan a comparar duraciones de licenciaturas de 4 o 5 años contra licenciaturas de 3. De hecho, el otro día hice una búsqueda en la base del Registro Nacional de Profesionistas, bueno, de profesiones, y son mínimos los estudios de licenciatura reconocidos de Inglaterra, bueno, el Reino Unido. Sí hay de posgrados, como que es más fácil, pero de licenciatura es mínimo, entre otras cosas esto, ¿no? Una licenciatura en economía en México 4 o 5 años versus una licenciatura en economía inglesa de 3 años. En fin, es muy difícil. Por eso en el mundo, digamos, han avanzado los conceptos hacia el reconocimiento, lo llaman así más que el tema de la equivalencia en ese concepto internacional. Y aquí lo que se busca otra vez es la comparación de resultados de aprendizaje. Esto es, ¿qué puedes hacer con tu título? No me importa qué hiciste para alcanzarlo, no me importa cuántas horas estuviste sentado, no me importa cómo se llamaron tus materias, lo que me importa es en su conjunto, son elementos que me pueden ayudar a tomar una decisión, pero lo que me importa es que tu cualificación sea útil para realizar algo similar a lo que esa profesión en México puede hacer. Entonces, básicamente ese es el modelo. Aquí les dejo el mapa de las convenciones regionales que se han suscrito en el marco de la UNESCO. Las que están en verde pues fueron las primeras que se fueron firmando entre los 70s, 80s y bueno, pero ya luego vienen cambios, se firma la de Lisboa en el 97 y es la primera que transforma estos temas, incluye capítulos de protección de refugiados, de inmigrantes, estos principios, insisto, de ya establecer el reconocimiento no como una obligación, sino como un derecho del ciudadano. Entonces se transforma totalmente la visión. Y por supuesto la Convención de Tokio del 2011 que también transforma, el criterio es más avanzada, ¿no? De hecho, precisamente con el señor Juan Ramón Nieto hicimos una clasificación de las convenciones y nosotros las hemos clasificado en primera, segunda y tercera generación. Se nos ocurre que son las de primera generación, pues aquellas que están basadas en estos criterios de equiparación por exactitud, equivalencia. Las de segunda generación, aquellas que se basan en resultados de aprendizaje, y las de tercera generación, las que ya incluyen elementos de portabilidad académica digital. Todavía no hay ninguna de tercera generación, pero se está construyendo ya la Convención Global en el marco de la UNESCO y estamos abogando porque se agreguen cláusulas de portabilidad digital y que eliminen la postilla y eliminen mucha burocracia en la movilidad, porque hay hoy muchos mecanismos seguros de validar las cualificaciones. Y aquí vienen los elementos de cada una de ellas, ¿no? Aquí es el ejemplo que les comentaba de una cualificación comparada, por ejemplo, entre Reino Unido y México. El tema de la educación a distancia es otro problema que tenemos. En México tenemos esas circulares que dicen que si cursó alguien en México un estudio a distancia estando en México, así lo haya cursado desde Oxford o Stanford o Harvard, pues no se va a revalidar, ¿no? Hay una circular que por ahí existe, esto me parece en estos momentos es absurdo, y bueno, la práctica varía porque en algunos estados ya empezaron a reconocerlas, pero en otras áreas no. Entonces, al final, sí es un tema, pues nuevamente lo que importa es ver qué institución, la calidad, la transparencia y no tener esos criterios tan cerrados de decir no se reconoce nada más porque fue a distancia, está en México y no tiene REBOE. Claro, habría que también estudiar el REBOE, que ese es otro aspecto, ¿no? En fin, el tema del aseguramiento de la calidad es importantísimo. Fíjense que cada vez que me preguntan del extranjero de títulos de México, ya la pregunta ya no es si tiene REBOE o no, ¿no? Porque antes, ya los centros en INARIC ya saben qué es el REBOE y lo conocen, en fin. Pero ya no preguntan eso, ya empiezan a preguntar, ¿los planes de estudio están evaluados por CIES? ¿Están acreditados por un organismo reconocido por COPAES? ¿Tienen una acreditación internacional de alguna agencia? En fin, son las preguntas que empezamos a tener. De ahí que en el corto futuro, pues cada vez va a ser más difícil que en Europa reconozcan cualificaciones mexicanas que aunque tengan REBOE, no tengan algún modelo de acreditación. Por eso es muy importante, sobre todo en estos temas de internacionalización, valorar eso. Otro tema, por ejemplo, en Francia nos han comentado también del reconocimiento de saberes adquiridos. México es de los pocos países que reconoce el 100% el saber adquirido a través del Acuerdo 286, exámenes con Ceneval y otras instancias, y si demuestras los saberes te doy el título. Muchos países sí lo hacen, pero la práctica, al menos en el reconocimiento a través de fronteras, es de que no están reconociendo más del 50% el saber adquirido. Esto es, tú puedes obtener un título de una universidad,
pero ese título te lo van a reconocer en otro país siempre y cuando el reconocimiento del saber adquirido no sea mayor al 50. Lo que implica es que necesariamente la mitad de la carrera, la mitad del programa lo tuviste que haber cursado formalmente, ¿no? Entonces, básicamente es una regla interesante. Bien, les decía el tema de calidad, en fin, aquí hay muchas láminas que les comparto sobre este tema de internacionalización y elementos relevantes. Aquí una lámina interesante. ¿Qué criterios debo yo comprender o tomar en cuenta para elegir un socio? Quiero hacer un joint degree con alguien más de otro país. Entonces, lo primero es excelencia académica, confiabilidad, compromiso, canales de comunicación y eficiencia del lenguaje, compatibilidad académica y localización. Son como las preguntas que tienen que hacerse, ¿no? Porque a lo mejor, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos hacer a lo mejor un joint degree con, no sé, alguna universidad de Sudáfrica, ¿no? Pues suena muy bien, pero la verdad pues hay que valorar los costos que implica el traslado de docentes, de alumnos, en fin. Son preguntas que hay que hacerse antes de elegir un socio para estos temas de internacionalización, y estos se detallan en las siguientes láminas que les dejo para que las lean con calma, pues ya en su oficina o en su casa. Bien, me voy hasta unidad 3, que ya es el tema del reconocimiento, pero ya he hablado demasiado sobre el reconocimiento de cualificaciones, ya les hablé de los centros en IGNARIC, les dejo un poco más de material. El tema del futuro del reconocimiento profesional es muy importante, también se está trabajando en Europa, no nada más el reconocimiento académico, sino también el reconocimiento profesional, ya para el ejercicio profesional. Lo más importante es que no están reconociendo genéricamente las profesiones, esto es, salvo algunas. Soy, por ejemplo, abogado, ¿no? Y quiero que reconozcan mi grado de abogado en otro país. No va a ser en automático que me permitan ejercer como abogado para todas las actividades, sino para algunas en específicas. Esto es, a lo mejor yo voy a litigar ante las cortes y puedo obtener un reconocimiento específico para eso, pero a lo mejor no necesito un reconocimiento para dar asesorías o por supuesto, para dar clases, por ejemplo. No, en México nos hemos ido al exceso de pedir hasta la cédula para dar clases, lo cual es un tema debatible, pero aunque es un tema de control, ¿no? Pero al final, en este tema de internacionalización, pues es muy difícil que se logre. Entonces, en fin, aquí vienen algunas láminas del futuro. De hecho, hay un portal allá en Europa donde uno se mete al país y le dice, a ver, abogado, y luego le dice, hay 6, 7 actividades, y ya dependiendo de la actividad que uno va a realizar, depende del ejercicio profesional que se le pueda autorizar y los trámites para ello. Los requisitos del reconocimiento ya los comentamos, todo esto lo dejo. Me voy a ir ya al final porque no quiero cerrar lo del diploma suplemento, creo que ya se los hemos platicado mucho, pero es un tema de transparencia. Aquí hay algunas láminas sobre eso. Solo anunciarles, el próximo año, posiblemente con Australia, organizaremos en México un seminario del diploma suplemento, ya les avisaremos si esto se logra. El tema de la declaración de Groningen lo comenté y me parece no abundo porque ayer el licenciado Juan Ramón Nieto pudo platicar a detalle y pasar varios videos, me parece, sobre ello. Aquí les dejo nada más que una idea del futuro quizás de su servidor para construir un banco de cualificaciones. Su servidor lo que busca es realmente ver a los bancos más allá como una figura financiera, también como una figura académica, cómo poder acumular saberes en distintas instituciones, formas, y al final poder obtener desde luego transparencia que permita acceder al trabajo. Y yo creía que estaba un poco loco, pero la verdad lo he venido platicando con compañeros de otros países y les ha interesado, ¿no? De hecho, me parece que Rick Torres de la National Students Clearinghouse tiene ideas interesantes que creo que hay mucho que hacer todavía en estos temas. Pero bien, aquí les platico desde la historia de los bancos de Venecia hasta el final de cómo acumular unas cualificaciones. Esta simplemente la quise agregar porque realmente es un trabajo que estamos viendo de 20, 30 años que pudiera ser una realidad si fuera posible crear estos bancos internacionales de saberes y de movilidad, pero es otra cosa. Bien, de Groningen lo más importante pues es el tema de la portabilidad digital que les he comentado. Estoy fuera ya de tiempo. De este tema del banco hay un artículo que pudimos publicar en este journal. Quien quiera conocer más ya sobre el banco, pues ahí viene el link de donde se puede bajar ese paper. Y ya hemos empezado a operar en México un banco. Bien, miren, al final puedo hablar horas y horas del tema de la internacionalización. Lo más importante y lo más difícil es que para su servidor pues no se puede lograr la internacionalización sin libertad. Y es donde yo quiero cerrar
la plática, ¿no? Y es donde, pues sí, les hablo mucho de internacionalización y de joint degrees y double degrees y diplomas suplementos, en fin, y del inglés y del inglés como medio de enseñanza, en fin. Pero bueno, sin libertad no lo vamos a poder lograr. Y por eso, por la invitación que hago más en lo personal, pues es de que sigamos defendiendo esos ideales de libertad que se plasmaron en México desde el 57. Por ahí en 1857, bueno, y desde antes, Valentín Gómez Farías, se entregaron a las ideas de libertad de la enseñanza y abogaron a tal grado que la Constitución del 57 decía la enseñanza es libre. La Constitución del 17 lo volvió a repetir, la enseñanza es libre. Ya luego por ahí algo pasó en los 40 y dijo la enseñanza es socialista. Pero bueno, se volvió a cambiar y tenemos hoy por hoy un poco de libertad todavía en la Constitución reformada en el 93 y recientemente estas ideas de calidad, por supuesto que son muy aplaudibles. Pero lo más importante es que tenemos que seguir defendiendo estas ideas de libertad. Me gusta mucho el modelo de libertad americana. Si ustedes visitan el Newseum, se llama, es un museo de los medios que está en Washington, es un museo que me gusta mucho y habla precisamente de estos temas de libertad. Y el Congreso americano no puede generar, y me gusta esta frase, Congress shall make no law respecting an establishment of religion, of prohibiting the free exercise, therefore, of abridging the freedom of speech, or of the press, or of the right of the people peacefully to assemble and to petition the government for a redress of grievances, algo así. El tema es que no puede haber, digamos, leyes que prohíban inclusive la libertad de asociación y si regresamos a la primera lámina de lo que es una universidad, pues está muy vinculada con eso. Y hay muchos criterios de la Corte, en fin, hay criterios que dicen que no puede el Estado intervenir en quién enseña, en de qué medios se enseña, en cómo se enseña y quién se admite a los estudios. En fin, son criterios que existen que vale la pena estudiar. Por supuesto, no soy experto en derecho americano, pero me llama mucho la atención estas libertades que se van concediendo y los dejo pues primero con este discurso que se los puse completito para que lo puedan leer. Es un discurso de la libertad de enseñanza de Manuel Fernández Soto. Es, yo creo, para mí uno de los legisladores que más admiro en la historia mexicana de la educación y es un discurso muy bonito que los invito a leerlo porque habla de todo lo que encierra la libertad de enseñanza, vamos, desde la libertad de los padres de decidir la educación de sus hijos hasta la libertad de las universidades de poder construir sus propios currículums docentes, en fin. Y lo más interesante, el señor secretario hace muy poco, la semana pasada, antepasada, dio una conferencia en el Colegio Nacional. Y bueno, a veces cuando uno ya se siente muy débil de tratar de luchar por la libertad de enseñanza y se ve que no puede, pues se desmorona, pero cuando uno observa, por ejemplo, en el Colegio Nacional hay un escudo, ¿no? Y es el emblema del Colegio Nacional donde están reunidos por los investigadores más importantes de México y pues ese mensaje que dice libertad por el saber, pues nos hace recordar que pues no estamos tan mal y que hay que seguir luchando por la libre enseñanza para poder avanzar en la internacionalización. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Lo que tú me digas. Sí. Sí, bueno, tenemos creo que unos 10 minutos para hacer alguna pregunta, si alguno de ustedes quiere. Hay edecanes con micrófonos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta al maestro Guillermo. Sí, por ahí. Buenas tardes. ¿En qué estatus está la encuesta de calidad en la educación y qué viene? Gracias. Después de esta primera etapa. ¿Se refiere usted al ejercicio que realizó de GAIR de evaluación de instituciones privadas? Bien, gracias. Bueno, pues estamos en espera de recibir comentarios de la subsecretaria de Educación Superior. Se compartió con el señor subsecretario el paquete. Estamos esperando instrucciones. Sinceramente, nosotros hemos mantenido el portal porque no hemos recibido instrucción de cerrarlo. El portal sigue. El tema es que fue un portal construido en la administración pasada. Nos queda claro que estamos en una nueva administración, estamos tratando de defender la continuidad del mismo en cuanto a transparencia. Lo que sí le puedo decir es que afortunadamente muchas universidades se lograron convencer de la importancia del portal, más que nosotros mismos, ellas lo han adoptado y nosotros seguimos actualizando la información que nos manda. Cada universidad que desea que se actualice su información
lo estamos haciendo, porque al final es un portal que se está volviendo de actualización permanente. Sí creemos que el ideal sería que cada año al menos se hiciera una nueva encuesta, ajustando, calibrando los criterios, ¿no? Algo que sabíamos desde el principio es que los niveles de clasificación iban a tener grado de imperfección, pero que teníamos que salir con un primer modelo. Hoy, al más de un año de haber lanzado ese ejercicio, creo que todos aprendimos muchísimo y podríamos construir un nuevo ejercicio más calibrado. Al final, más allá de la clasificación, la ganancia del portal es la transparencia. Entonces, de hecho, solamente estamos publicando el nivel de clasificación de aquellas instituciones que quieren que se clasifique. Es importante, bueno, puede serlo en un tema de transparencia, pero más allá del